La noche en que la muchacha llegó al rancho, la lluvia caía como si quisiera borrar huellas. Tenía el vestido empapado, los pies cubiertos de barro y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Cuando levantó la mirada, sus labios temblaron antes de soltar la frase que llevaba clavada en el pecho: mi padre me traicionó. No pidió detalles, no los necesitó. El ranchero entendió el peso de esas palabras y abrió la puerta de par en par, como si al hacerlo pudiera cerrar el paso a todo lo que la perseguía. Ella tenía 15 años y un miedo antiguo. Venía de un lugar donde la confianza había sido usada en su contra, donde el silencio era ley y la obediencia se confundía con amor. Había corrido hasta que las piernas no le respondían, guiada por historias de un hombre que no hacía preguntas innecesarias y que sabía mantener promesas. Cuando el ranchero la vio temblar frente al fuego, le ofreció una manta y un vaso de agua tibia. Aquí estás a salvo, dijo, con una voz firme que no pedía nada a cambio. Durante los días siguientes, el rancho se convirtió en refugio. Ella ayudaba en tareas simples, barría el porche, daba de comer a las gallinas. No hablaba mucho, pero el ranchero nunca la apuró. Sabía que las palabras llegan cuando el miedo se cansa. Por las noches, el viento golpeaba las ventanas y ella se sobresaltaba, entonces él dejaba una lámpara encendida en el pasillo, una señal silenciosa de que no estaba sola. El pueblo, pequeño y vigilante, comenzó a murmurar. Algunos decían que una muchacha no debía quedarse en casa de un hombre solo. Otros insinuaban historias que nadie quería confirmar. El ranchero escuchaba sin responder. Había aprendido que la verdad no necesita gritar. Cuando el sheriff apareció con preguntas vagas y una orden que olía a prisa, el ranchero se mantuvo erguido. Mientras esté aquí, nadie le hará daño, afirmó. No fue una amenaza, fue una promesa. Ella empezó a confiar. Una tarde, mientras limpiaban la cerca, contó lo poco que podía, cómo el miedo había crecido en su propia casa, cómo había pedido ayuda y había sido ignorada. No habló de detalles, solo del dolor de sentirse traicionada por quien debía protegerla. El ranchero apretó los labios, clavó la mirada en el horizonte y decidió que no bastaba con esconderla. Había que actuar. Buscó al maestro del pueblo, a la comadrona, a quienes sabían escuchar. Reunió testimonios, cuidó cada paso. La muchacha no tendría que enfrentar sola al mundo que la había fallado. Cuando el sheriff volvió, esta vez traía otra actitud. Las piezas empezaban a encajar y el silencio ya no protegía a los culpables. La noche decisiva, la muchacha se sentó junto al fuego, con la manta sobre los hombros. El ranchero le explicó con calma qué ocurriría, quiénes la acompañarían, cómo estaría protegida. Ella respiró hondo y asintió. No era valentía lo que sentía, era alivio. Por primera vez, alguien había puesto su seguridad por encima de los rumores. El amanecer trajo cambios. El pueblo despertó con noticias que nadie esperaba. La verdad, frágil pero firme, encontró su camino. Hubo miradas esquivas y puertas cerradas, pero también manos tendidas. La muchacha fue llevada a un lugar seguro, rodeada de personas que sabían cuidar. El ranchero se quedó en el porche, viendo cómo el polvo del camino se asentaba. No buscaba reconocimiento. Había hecho lo correcto. Semanas después, ella volvió a visitarlo con una sonrisa tímida y los ojos más claros. Traía libros bajo el brazo y planes que antes parecían imposibles. Gracias, dijo, y esa palabra llevaba dentro un futuro entero. El ranchero se limitó a asentir. Sabía que detenerlo todo no era un acto heroico, sino una obligación humana. Desde entonces, el rancho siguió siendo lo que siempre fue, un lugar de trabajo duro y silencios largos. Pero para ella, y para quienes escucharon su historia, también se convirtió en prueba de que un solo gesto puede cambiar un destino. Cuando alguien se atreve a cerrar la puerta al miedo y abrirla a la protección, el mundo, por un instante, aprende a ser mejor. El día amaneció gris cuando la joven regresó al rancho. No venía huyendo esta vez, sino caminando despacio como quien aún mide el terreno antes de dar un paso. Sus palabras seguían resonando en la memoria del ranchero: mi padre me traicionó.
No las había repetido desde aquella noche, pero el peso de la frase seguía presente, flotando en el aire como una verdad que no se disuelve con el tiempo. Desde que la había protegido, la vida de ambos había cambiado. Para ella, el rancho había sido un paréntesis seguro, un lugar donde el miedo dejó de dictar cada movimiento. Para él, había sido una decisión irrevocable, ponerse del lado de la niña, aun cuando el pueblo murmurara y las miradas se volvieran duras. El silencio ya no era una opción, protegerla había significado enfrentarse a una realidad incómoda que muchos preferían ignorar. La joven tenía 15 años y una determinación que había nacido del dolor. Aprendió a madrugar, a escuchar el canto del gallo sin sobresaltarse, a confiar en la rutina. Ayudaba a ordeñar, arreglaba cercas, llevaba agua. No era trabajo pesado lo que la curaba, sino la constancia, saber que cada día era predecible, que nadie iba a exigirle obediencia ciega ni a usar su confianza como moneda. El ranchero la observaba desde la distancia. No necesitaba vigilarla, necesitaba respetar su espacio. Sabía que sanar no es olvidar, sino encontrar un sitio donde la herida no gobierne. Por las tardes, le dejaba libros viejos sobre la mesa. Ella leía en silencio, subrayando palabras nuevas, imaginando futuros posibles. Por primera vez, podía pensar en el mañana sin que el miedo la empujara a correr. El pueblo, sin embargo, seguía siendo el pueblo. Hubo quienes intentaron cuestionar la presencia de la muchacha, quienes insinuaron que la protección escondía intenciones. El ranchero no respondió con gritos ni amenazas, respondió con hechos. Acompañó a la joven a hablar con personas de confianza, reunió testimonios, sostuvo la verdad con paciencia. Cuando el sheriff volvió, ya no traía preguntas vacías, sino un expediente que pedía ser escuchado. La joven tembló al entrar a la oficina, pero no retrocedió. Había aprendido que la voz, cuando se usa con cuidado, puede ser más fuerte que el miedo. Habló lo necesario, sin detalles innecesarios, sin convertir el dolor en espectáculo. Dijo lo suficiente para que la verdad se mantuviera en pie. El ranchero estuvo allí, no para hablar por ella, sino para sostener la promesa de que no estaría sola. Las semanas siguientes fueron un tránsito lento. Hubo decisiones difíciles, cambios de custodia, puertas que se cerraron y otras que se abrieron. La joven fue acogida por personas preparadas para cuidarla, para ayudarla a reconstruirse. El rancho siguió siendo un lugar al que podía volver, una referencia de seguridad. El ranchero entendió que proteger también es saber soltar cuando llega el momento correcto. Un día de sol, ella regresó con noticias. Se había inscrito en la escuela del pueblo vecino, había hecho amigas, había aprendido a tocar una canción sencilla en la guitarra. Sus ojos ya no buscaban salidas de emergencia. Habló de metas pequeñas, terminar el año, leer un libro completo, aprender a montar mejor. El ranchero escuchó con una sonrisa discreta. No hacía falta decir mucho cuando el cambio era evidente. A veces, al caer la tarde, se sentaban en el porche a ver cómo el cielo se volvía naranja. Ella hablaba de cosas simples, él, de la tierra y las estaciones. Entre frases sueltas, se tejía algo nuevo, confianza. No era dependencia, era la certeza de que el mundo podía ofrecer refugios honestos. El rancho había sido uno, ahora ella sabía reconocer otros. El pueblo también cambió, aunque lentamente. Algunos pidieron disculpas, otros bajaron la mirada. La historia dejó una huella incómoda pero necesaria. Demostró que la protección no es un favor, sino una responsabilidad colectiva. Que el silencio cuando protege al daño deja de ser neutral. Y que una sola persona puede iniciar un movimiento si se atreve a hacer lo correcto. Cuando llegó el momento de despedirse, la joven abrazó al ranchero con gratitud serena. Gracias por detenerlo todo, dijo. Él negó con la cabeza como si no quisiera el mérito. Sabía que lo que había hecho era apenas el comienzo de algo más grande, devolverle a una niña la posibilidad de elegir su camino. Mientras la veía alejarse por el sendero, el ranchero pensó en cómo una frase había cambiado su vida y la de ella.
Mi padre me traicionó. A partir de ahí, decidió que no permitiría que esa traición definiera el final de la historia. Y así, sin discursos ni aplausos, el rancho volvió a su calma habitual, guardando en su silencio la prueba de que proteger a quien lo necesita puede detener el mundo el tiempo suficiente para salvar un futuro.